Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 11 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en que empezamos expectantes. ¿Qué van a hacer los docentes en esta reunión que están convocando para hoy? Deciden si van a hacer un paro de 48 horas por un pago que le deben hacer el 30 de agosto. Un día en el que, ¿qué debe de pasar? ¿Cuáles son las grandes lecciones que sacamos de ese asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador? El presidente Lasso instó al FBI a que realice la investigación. Hay 6 detenidos, todos colombianos, en esa espiral de violencia en el cual está metida este país de la mitad del mundo. Atención porque Hawái, esa isla paradisíaca, sobre todo la isla de Maui, llama de varios incendios que han convertido a la isla en un infierno. 58 fallecidos, más de 1000 desaparecidos en una situación catastrófica. Atención porque ya hay fecha para el Panama Black Week. Será desde el 26 de septiembre al 2 de octubre. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy viernes 11 de agosto. Hoy es viernes. Y como todos los viernes, cójalo con calma. No se precipite, va a hacerlo en familia. Si se va a dar un refrigerio motivador, hágalo en su casa tranquilo. Converse con sus hijos, quiera a su familia y piense en Panamá. Exacto. Este viernes. Fernando, escoja usted. ¿Qué canto yo? Decía Benny Moré al Rolando la serie. Mire qué cosa más complicada hay en el mundo. Te puede decir hoy, viernes 11, que hay tantas cosas que tenemos que contarles de noticias con hechos, con hechos, no con especulaciones, para que usted piense en las consecuencias de lo que está ocurriendo. Quizás una de las noticias más importantes que la anunció ayer el presidente de los Estados Unidos es esta que le voy a decir y que tiene impacto en nosotros también aquí en la República de Panamá. Los Estados Unidos, anunció el presidente de los Estados Unidos, sin miedo a las consecuencias de lo que dijo o teniendo claro las consecuencias, pero no teniéndole miedo a ellas, declaró la guerra tecnológica a China. Y eso significa que el gobierno de los Estados Unidos prohíbe el intercambio comercial de alta tecnología con la República Popular China a sus empresas. Y aquellas que quedaron por fuera de este decreto tendrán que pedir permiso para operar. Esto es un golpe que China reclama como una coerción económica y le llega a China en el peor momento de su economía. Recuerde esto, China se pasa en este momento por una situación de crisis, no solamente en los mandos militares, como usted lo está viendo por ahí con las purgas que se están haciendo, sino en la economía, donde hay una caída de la demanda interna, hay una caída de las exportaciones y de las importaciones, hay una guerra tecnológica que pone a China a la defensiva porque gran parte del conocimiento tecnológico que adquirió de los Estados Unidos ahora no estará disponible. Y el mundo tecnológico cambia a una velocidad, Fernando, increíble. Prestemos la atención a esto. Ahora más tarde vuelvo sobre ese tema, pero téngalo allí como una noticia que debe usted investigar en este fin de semana y las consecuencias para eso. Recuerde usted que la República Popular China es uno de nuestros socios comerciales, no el más importante, está lejos, pero muy lejos, de competir con la importancia geoestratégica, geoeconómica que tiene los Estados Unidos con nosotros. Recuerde nada más esta cifra que le doy, el 60 y tanto % del tráfico que pasa por la República de Panamá procede de la costa este de los Estados Unidos por el canal o de la oeste hacia el este de los Estados Unidos. Entonces nosotros somos, ellos son los Estados Unidos el principal usuario del canal de Panamá y de nuestras relaciones estratégicas.
China representa el 15%, Japón el 14%, o sea, peleándose de segundo y tercer lugar siempre. China y Japón. China y Japón, y cuarto, quinto lugar, por ahí está México. De manera que tengamos siempre... México, Chile y Ecuador, Sí, porque también claro. están en ese Y pelotón. Ecuador es un país importante porque además no solamente por lo que pase por el canal, sino por lo que nosotros mandamos de nuestras zonas libres hacia Sudamérica. Eso incluye Ecuador en las compras que Ecuador hace aquí. Las compras que hace Chile, las compras que hace Colombia. Las inversiones de Colombia en Panamá son fuertes. De manera que sepamos dónde estamos parados. De manera que ese es un tema que le voy a dar, se lo voy a dejar al último porque digamos, este es el principal plato que debemos servir en el día de hoy. El otro es Ecuador. Pero no para estar nada más investigando qué pasó, sino para saber las consecuencias de eso que está ocurriendo en la política regional y en la política local. Le doy algunas noticias que usted debe tener en la mano. Ayer, en su regreso a Ecuador, la esposa de Fernando Villavicencio pasó por Panamá. A eso de las 4:15 estaba en vuelo de Panamá a Perú, perdón, Ecuador, la esposa de Villavicencio, que fue entrevistada por la cadena NTN 24, por Idania Chirino, estando ella aquí en Tocumen. Y nosotros no nos dimos cuenta de eso, pero NTN 24 dio las dramáticas declaraciones de ella. Les recomiendo que la vean desde el punto de vista humano y lo que ella puede saber de la vida política. Y está afuera. Y regresa precisamente porque el funeral es hoy. Además de eso, los Estados Unidos confirmó y está llegando, ya llegó a Ecuador, una delegación del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos a solicitud del presidente de ese país, Guillermo Lasso, para arrancar en el proceso de investigación. Se declaró el estado de excepción total por 60 días más. Esta es la 11ª vez que el presidente Guillermo Lasso hace uso de este recurso ante la ola de violencia. ¿Qué sabemos como hechos? Uno, que hay un grupo, hay una persona que participó en el atentado que murió. También sabemos por las explicaciones de las autoridades policíacas ecuatorianas que 6 ciudadanos colombianos han sido detenidos relacionados con este tema y son objeto de investigación. También sabemos que más de 52 disparos se hicieron a quemarropas ahí. Sabemos que la protección que él tenía, porque tenía protección, no actuó de acuerdo a lo que dice la norma. No había un control. Él salió del evento por la tele principal y no había un control de 360 grados para protegerlo. O sea, estaban en un carro que no era blindado, lo meten en el carro y la seguridad, usted lo ve, está del lado de la puerta donde está entrando el candidato, Villavicencio, y dejaron libre la calle. ¿Cómo se produjo los disparos y la cantidad, de dónde se produjo el fuego? No lo sabemos con certeza. Lo que sí se sabe es que 3 disparos, 2 alcanzaron a la cara y 1 al cerebro. Casi una muerte instantánea. También sabemos que había motivos para eso. Lo que no sabemos es exactamente, todavía con la información que disponemos, no sabemos exactamente quién ordenó todo esto. Lo que sí podemos saber son las consecuencias de esto. Pero es importante que usted recuerde algunos datos que usted tiene que preguntarse. ¿Cómo pasó Ecuador, ese hermano país de nosotros? Un país dolarizado, un país que tiene lazos históricos con la República de Panamá. Un país que tiene lazos comerciales, donde en nuestro país hay una comunidad ecuatoriana que convive con nosotros. Y donde nuestros empresarios hacen negocios con los empresarios ecuatorianos. Además que Ecuador es un país muy cerca de nosotros. ¿Cómo pasó Ecuador a estar en la situación de no tener vínculos estrechos en este manejo del narcotráfico a ser un país
A, de traspaso de drogas, y B, lo que es hoy, un país donde se procesa, se trae de Colombia, se procesa, se vende y se embarca hacia Europa por los diferentes carteles, cantidades industriales de narcóticos. Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿qué efecto tendrá este asesinato en las elecciones del 20 de agosto, que ya el Tribunal Electoral anunció que se van a realizar? ¿Qué efecto tendrá en esas elecciones en tan corto tiempo? Va a ser muy difícil medir, Fernando, por los 9 días que quedan, del impacto que esto tendrá. Ahora le doy algunos puntos sobre ello. Pero ve algunos antecedentes de cómo medidas que usted toma van produciendo lo que llegó a Ecuador hoy. Usted recuerda en el gobierno del presidente Rafael Correa, algunas de las decisiones de esas geniales que dice él que tomó. Usted recuerda que una de las decisiones geniales, cito, fue el permitir que Ecuador fuera el receptáculo de la migración mundial, y declaró que Correa, que Ecuador era la patria de todo el mundo. Y se eliminaron las restricciones de visas. Y por ello entró todos los que querían de Colombia, que habían perseguidos allá por delitos, pasaron. Además, bajo la administración de Correa se eliminó la base militar de Manta, que operaba en los Estados Unidos precisamente para el control de narcóticos en el área de Manta. Donde fue asesinado el alcalde y donde está el puerto Esmeralda, que hoy controla el narcotráfico. Se desmanteló esa base, que tenía la capacidad de operar sobre los aviones clandestinos y derribarlos, con un acuerdo que tenía que el gobierno. Bueno, constitucionalmente en Ecuador, en esa lucha antiimperialista del señor Correa, se eliminó la potencialidad de que cualquier base militar para nada se podía establecer en ese país. Entonces lo que se hizo fue, se rompió la cooperación, pero hubo otro decreto importante en las políticas que hizo Correa. Una de ellas es la disminución de los requisitos para ser miembro de la policía o del ejército. Usted deberá recordar que en los gobiernos anteriores y parte de la legislación ecuatoriana, para ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la policía, usted no podía haber estado metido en narcóticos o en actividades en las que usted hubiera sido penado. Bueno, todas esas restricciones las levantó. Y entonces hoy, un 20% de las inscripciones que se hacen en el ejército y en la policía son de personas que de una u otra forma o son extranjeros o ecuatorianos vinculados a actividades criminales. José, antes de seguir, hoy se está procediendo un cierre en Divisa. Atención, el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, los envenenados con el dietilenglicol, están cerrando este momento Divisa, están pidiendo, varias reuniones con el Ejecutivo, están pidiendo una pensión vitalicia aumento a la pensión vitalicia de 1.500 balboas y hay cierre en Divisa. Estas son parte viene del interior, que sepa eso. Esto son parte de una campaña que está montada en todo el país, de lo que hoy llamamos la extorsión política en un proceso electoral. Así comienzan estos problemas. Ahora en la ciudad le hablamos de todo eso. Pero fíjese estas decisiones que toma el señor Correa, cómo van a impactar al desarrollo de los últimos años post-Correa y con Correa. ¿Qué ha pasado? Que Ecuador se transformó en un país productor de droga, procesador de droga. Hoy, del 100% de la cocaína que se produce, o materia prima que se produce en Colombia, el 51% de esa droga se trafica vía Venezuela. Y el 37% se trafica vía Ecuador. Y una parte de esa pasa por los puertos de Esmeralda hacia los puertos panameños, hacia Europa.
Y dentro de eso en Ecuador se estableció la mafia albanesa. Y la presencia física de los carteles mexicanos, de la Sinaloa, de la nueva generación de, ¿cómo que se llama ese, Fernando? El clan de Jalisco. Nuevo Jalisco, la nueva generación, etc. Y su fuerza material fueron los desplazados de la FARC, que no entraron al proceso de allá y que se vinieron para Ecuador. ¿Quiénes son los potenciales asesinos de este muchacho no, es un hombre de 69 años, Villavicencio? Probablemente una escuadra de sicarios colombianos que mató al presidente de Haití. ¿De acuerdo? Y ya nos olvidamos de eso. Entonces, estos problemas. Y un presidente ni siquiera a poder entender el papel del dirigente del país. Es una coyuntura tan complicada para él, porque Lazo recibió el Estado en estos desarrollos, entre lo que hizo el señor Correa y lo que hizo el señor Lenín Moreno. Dio origen a una candidatura, en la muerte súbita, porque ni siquiera el presidente Lazo se imaginó lo que la muerte súbita significó para el deterioro de la institucionalidad y alimentó todos los apetitos e intensificó el ataque a una institucional que ya estaba copada por las acciones del narcotráfico en un momento como este. Entonces sale este muchacho, este candidato Fernando Villavicencio, con un discurso antimafia. Antimafia, porque eso es lo que ese era su discurso central. Y entonces ese discurso fue pegando hasta convertirlo en el segundo candidato. Si en las elecciones, si él hubiera ido hasta el 20, probablemente él iba a estar entre el primero y segundo lugar. Probablemente, de acuerdo a las informaciones que tengo, hubiera estado en el segundo peleando con la señora González, Laura González, el balotaje. El discurso de él impactó a un Ecuador sumido en una situación muy clara. ¿Qué hicieron entonces? Alguien decidió asesinarlo. Esto inmediatamente produce una nueva dinámica en Ecuador y en el mundo. Y en la región particularmente. Y en nosotros. Porque ahora fíjese las cosas que pasan. No sabemos con exactitud cómo esto va a influir en las elecciones del 20. El que lo sepa tendrá una vara mágica. Cuando se ocurren muy cerca de las elecciones elementos, se recuerda, Fernando, lo que pasó en España cuando el atentado en Atocha, en el mal manejo que hizo el gobierno español y le permitió a Zapatero llegar a la presidencia. A Zapatero fue, ¿no? Zapatero. Sí, llegar a la presidencia. Cuando estaba por debajo, 4 días nada más. Porque Zapatero, bueno, el gobierno decía que era ETA y resultaba que no era ninguno ETA, eran unos terroristas. Y que después se descubrieron que eran unos árabes y se descubrió todo. Bueno, eso le costó la presidencia. ¿Qué va a pasar en Ecuador? Por lo menos que le habla de aquí, Fernando, no sabemos exactamente el desarrollo. Lo que sí sabemos es que esto va a afectar el proceso electoral. Y lo puede afectar de varias maneras, le doy algunas. El Tribunal Electoral ayer decidió que las elecciones van. Y tiene que decidir hoy si saca de la papeleta o no a Villavicencio. Y el partido de él, que lo postuló, tomará la decisión si pone un suplente o lo dejan. Son decisiones políticas. Y si lo dejan, ¿qué sucede si un candidato muerto saca más votos? No sabemos. ¿Cómo afecta esto al correísmo que iba ganando? Donde se sospecha también, y han habido críticos diciendo que puede haber sido los Claro, bueno, los enemigos siempre van a contar cuentos a su manera, pero yo le estoy dando los hechos sin entrar a la polémica interna. ¿Cómo afecta esto a la señora González que va marcando al frente? ¿Y cómo afecta la abstención? ¿Habrá más? ¿Habrá menos? ¿Saldrá Ecuador a votar? ¿Y votará por quién entonces? Porque lo que yo les narro con respecto a Correa también lo conoce el pueblo ecuatoriano mejor que nosotros. Entonces tenemos una situación
grave. Porque la institucionalidad está golpeada brutalmente. No solamente por el accionar del crimen organizado, sino por el no accionar del gobierno. Y dos, por el ataque mortal de los medios de comunicación con respecto a la estructuración de la democracia en Ecuador. La democracia en general está bajo ataque. No, yo no sé si ustedes tienen alguna duda, pero está bajo ataque. Entonces nosotros tenemos que mirar eso. Porque fíjese la cosa, ahora hay, supóngase ahora que estos 6 colombianos sean los que ejecutaron esto. Entonces, ¿cuál es el papel de Colombia en ignorar los problemas de la frontera? Igual que ignora el de Ecuador, ignora el de Panamá. El presidente Petro no se ha pronunciado con respecto a todas estas cosas que están ocurriendo en las fronteras. Sí. Y no ha llamado, como se fue allá a Brasil, a una cumbre. Y yo le pregunto, para Ecuador, ¿qué es más importante? Ahora mismo, de verdad. ¿Los problemas de la Amazonia o los problemas que tiene Ecuador? Creo que es mucho más importante. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando de lo que tenemos que pasar en la Amazonia si los problemas que tenemos ahora mismo en Ecuador son mayores? Entonces, todo esto genera una dinámica de tensión, de temor. El principal elemento que se mueve en Ecuador es el miedo. A ello apostaron los carteles. Pero los carteles, como están interesados, porque son hombres de negocios, son hombres de negocios, no se engañen con ellos. Y asesinos sí, pero son hombres de negocios. Como no son políticos, ellos no saben el cuerpo social. Ellos creen que el miedo es la manera de gobernar, pues no han conocido ninguna otra. Entonces, por eso es importante que respaldemos la democracia en Ecuador.